el día de hoy tenemos que recibir de ustedes los trabajos de gestión de riesgos que ustedes tienen que entregar, ¿no? Hasta la 1 de la tarde, o sea, hasta la 1 p.m. Entonces, los que ya están entregando, ya los puedo ir revisando. Hay que entregar las notas esta semana y cerrar todas las evaluaciones continuas y solo dejar la nota final para la próxima semana. Bien, señores, entonces vamos a ver el último tema. Vamos a ver el último tema y con esto ya cerramos el ciclo. En realidad estos temas los van a ver con más detalle en su curso de productividad, que entiendo que sigue después de esto, ¿no? Ya se ve con más detalle. Bien, vamos a empezar la grabación, perdón. Ahí está. Entonces, empezamos aquí. Estábamos conversando la semana pasada sobre el tema de la productividad. Estábamos viendo lo que era la variabilidad, el por qué no se cumplen los plazos en la industria de la construcción, ¿no? Estábamos viendo algunos motivos, ¿no?, de por qué se incumplen. Estábamos viendo cómo afecta la mala calidad a la productividad, ¿no? Cómo afecta el no tener un control de calidad adecuado en las obras a nuestra productividad y como consecuencia, pues, a la empresa, ¿no? Porque mientras ustedes tengan más productos rechazados, va a existir un mayor sobrecosto en tener que invertir, en reparar, en hacer retrabajos, ¿no? Y eso pues disminuye las utilidades de la empresa. Entonces, la calidad siempre tiene que estar ligada a la productividad. Siempre debe ir de la mano con la productividad. Entonces, estábamos viendo eso. No sé si vimos esto también, creo que sí. WS, y estábamos en la cadena de producción. Habíamos dicho que la cadena de producción era una relación natural entre varios procesos, ¿no? Con la intención de transformar esas materias primas que recibimos en productos, ¿no? Es como cuando ustedes, lo típico de un ingeniero civil, ¿no? El concreto. Recibimos materiales, cemento, arena, piedra, agua, mezclamos y transformamos esas materias primas en un producto que puede ser una zapata, una columna, una viga, una losa, ¿no? Una estructura. Entonces, eso es una cadena de producción. Y la obra civil también debe verse como tal, ¿no? No solamente una industria cervecera, una industria textil, debe verse como una cadena de producción, sino también la obra civil, ¿no? Y para eso hay esta teoría de lotes muy interesante, ¿no?, que nos ayuda a nosotros a relacionar adecuadamente procesos y diferenciar, ¿no?, qué es un lote de producción con un lote de transferencia. Entonces, aquí hay unas definiciones que lo habíamos señalado en la clase anterior, la última clase. Habíamos ido definiendo qué era un lote, qué era una estación de trabajo, qué era un proceso cliente, un proceso servidor, una cadena de producción, la definición de inventario, la definición de proceso crítico, recurso crítico y las esperas técnicas. Eso era lo que estábamos definiendo en la clase anterior. Entonces, cualquier proceso de la construcción, o sea, cualquier sistema de construcción que tenga dos procesos, siempre nos va a mostrar una relación entre ambos, ¿no? Entonces siempre va a haber un lote de producción que se transfiere a otro,
¿no? Y ese lote de producción que se transfiere a otro se le llama lote de transferencia. Por ejemplo, si yo transfiero 10 columnas armadas el acero, ¿no? El siguiente proceso será el encofrado, ¿no? Entonces vendrá la gente a encofrar esas 10 columnas. Después habrá el lote de transferencia de las 10 columnas encofradas al proceso de vaciado. Entonces, ese es el lote de producción y el lote de transferencia. La pregunta que debemos hacernos en este capítulo, ¿no?, es cuál debe ser el tamaño de ese lote de transferencia. Si yo estoy haciendo 10 columnas, encofrando 10 columnas, ¿debo esperar terminar de encofrar las 10 columnas para recién pasar todo ese lote al vaciado? ¿No? ¿Realmente debe ser así? Entonces ahí viene esta teoría de lotes, ¿no?, que nos permite comprender cuál es el tamaño óptimo del lote de transferencia. Entonces, para eso vamos a ir avanzando un poquito. Creo que esto lo habíamos visto, ¿no? Debemos tratar de que el flujo no pare, ¿no? Este es un ejemplo de un tendido de una tubería donde la maquinaria está trabajando, haciendo las zanjas, ¿no? Después de que la maquinaria viene y trabaja, hace la zanja, se coloca una camita de arena y se pone la tubería encima, después se pone el relleno, ¿no? Y finalmente queda ya listo la instalación. Se podría decir que esta es la obra más fácil de hacer, ¿no? Hacer hueco y poner tubo. Pero muchas veces esto es causante de problemas en las pistas. No sé si ustedes habrán visto las pistas de Lima, un desastre, ¿no? Porque muchas veces no se compacta muy bien el relleno, o se usan materiales inadecuados, o las tuberías que se han colocado no han sido bien diseñadas y no resisten el peso que lleva el relleno, o las cargas vivas que pasan después por encima no han sido muy bien estudiadas y terminan colapsando estas estructuras, ¿no? Entonces, aquí hay varios procesos, proceso 1, proceso 2, proceso 3, y la idea es que estos procesos no paren, ¿no? Sigan un flujo continuo, de que no nos falte ningún material, ninguna maquinaria, ningún recurso para que estos procesos sean continuos y el flujo no pare. Entonces, esto es un sistema de producción. Es un sistema de producción. Pero ¿qué pasa si algo falta? ¿Qué pasa si estoy excavando, pongo la cama de arena y todavía el proveedor de la tubería no ha entregado a tiempo, todavía no llega al sitio, la tubería que voy a colocar? Entonces ahí hay un problema. Voy a tener equipos paralizados, voy a tener personas paralizadas sin hacer nada, ¿no? Y esa es una pérdida para la empresa, ¿no? Entonces lo que nos debemos de asegurar es que ese flujo sea continuo. Por eso, asegurarse de que esta tubería sí llegue a la obra en el momento preciso o antes, para que pueda ser colocada sin ningún contratiempo, no pueda perjudicar al siguiente proceso, ¿no? Esa es la idea de esto, de asegurar que los flujos sean continuos. Entonces, una vez que llega a la tubería, el proceso podrá continuar. Pero ¿cuánto hemos esperado? No, eso va a depender de la situación de cada obra. En algunas obras hay problemas que pueden demorar varios días por falta de algún recurso, ¿no? Porque algún recurso se ha averiado, etcétera, ¿no? Entonces, estas pérdidas en los sistemas de producción, como dijimos, suelen ser mayores en el flujo, ¿no?, que las pérdidas mismas que hay en cada proceso. Por eso mismo
el Lean se concentra pues mayormente en estas pérdidas que hay por flujo, ¿no? Entonces hay que aprender a planificar muy bien la llegada de los recursos, la intervención de cada recurso en el momento oportuno. Hay que asegurar que se tenga todo listo, todos los requisitos antes de iniciar la actividad, ¿no? Con mucho tiempo de anticipación. Por ejemplo, eso nos ayuda muy bien el tema de las planners. Bueno, estas son algunas imágenes. Voy a pasarlo rápido. Entonces, señores, de eso también habíamos hablado, del tiempo también, cómo se protege el proyecto. Y vamos a llegar a la teoría de lotes. ¿Qué nos dice la teoría de lotes? Como les estaba hablando hace un momento. Estábamos hablando que en cualquier sistema de producción hay dos o más procesos, ¿no? Y hay un lote de producción y hay un lote de transferencia. En el ejemplo, tenemos pues una motoniveladora en este proceso A, que una motoniveladora se usa para esparcir el material de afirmado cuando voy a hacer una carretera, y después entra el rodillo para empezar la compactación. Empieza a trabajar el rodillo en la compactación. Y acá en este dibujo que vemos, la motoniveladora está trabajando 5 horas, trabaja 5 horas y pasa un lote de trabajo a este rodillo, ¿no? Para que trabaje otras 5 horas. Entonces, acá hay un lote de producción y un lote de transferencia, que en este caso son del mismo tamaño, ¿no? Entonces, la teoría de lotes nos dice, nosotros vamos a transferir un lote de producción a otro proceso, vamos a transferirlo, pero hay que verificar, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de este lote de transferencia? ¿Debe ser del mismo tamaño del lote de producción del proceso 1 o debe ser más pequeño? Entonces, eso es lo que resuelve la teoría de lotes. En el camino se podría generar un inventario. Se podría generar un inventario si este proceso 2 no tiene la misma capacidad que este lote de producción 1. Por ejemplo, si yo le transfiero 10 columnas encofradas al siguiente proceso, que es el vaciado, y si este vaciado no puedo atender 10 columnas en un día, sino solamente 5, entonces mi inventario será 5, ¿no? Tendré que dejar 5 columnas sin vaciar para el día siguiente, ¿no? Entonces, eso porque la capacidad del proceso 2 es menor que el proceso 1. Entonces hay que intentar balancear, ¿no? Que ese lote de transferencia sea el óptimo. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de la teoría de lotes? El objetivo, ¿no?, es lograr una programación, como dice acá, que nos permita a nosotros poder reducir inventarios, ¿no? Lo que les estaba explicando, ¿no? Que no se generen inventarios aquí. Porque ya sea porque el proceso siguiente tiene una capacidad muy baja o porque de repente hubo una avería, ¿no?, en ese proceso y no se puede continuar. Lo siguiente que debemos lograr es que se reduzcan los recursos inactivos por falta de trabajo, ¿no?, debido a que la capacidad productiva del proceso anterior es inferior. Esto quiere decir que si yo tardé todo un día en pasar estas 10 columnas a este proceso, y capaz el vaciado lo hago pues en 1 hora, ¿no? Entonces en ese caso la capacidad del proceso 2 es mayor, y esto estaría mal también. No me puedo demorar todo un día, 7 horas encofrando, y el vaciado en 1 hora
se termina todo, ¿no? Algo no está bien. Entonces, eso es lo segundo. Eso debemos tratar de reducirlo también, de que no hayan recursos inactivos, parados. Lo otro, ¿no? Reducir el plazo de ejecución, ¿no? Que es la idea para estar dentro del cronograma que tenemos contratado con el cliente, ¿no? Hay que estar dentro de ese plazo de ejecución, por eso el motivo es reducir los plazos, tratar de bajarlo al mínimo. Entonces, la pregunta continúa, ¿no? ¿Cuál debe ser entonces el tamaño de ese lote de transferencia? ¿Cuál debe ser? Esa es la pregunta. Aquí en este gráfico que ustedes ven, tenemos los dos mismos procesos de ejemplo, el proceso A y el proceso B, motonivelador y rodillo. Vemos que aquí estos dos procesos están traslapados, ya no están como hace un rato, ¿no? Como que hay que esperar que termine todo el proceso A para recién comenzar con el proceso B. Aquí están traslapados, se está intentando que sea más óptimo el plazo, o que se haga más trabajo en el día. Entonces aquí observamos tres condiciones. Tenemos la primera, que el tiempo T1, que es el tiempo que demora el proceso A en transferirle un lote de trabajo al proceso B, sea mayor que el tiempo 2, ¿no? Que es el tiempo ya cuando el proceso ha finalizado su trabajo y todavía el B tiene para ejecutar algo. Esa es la primera condición. Y esta primera condición, no sé si está acá, sí está acá. Si pasa esa primera condición, estamos diciendo pues que la capacidad del proceso A es menor que la del proceso B. Si es que T1 es mayor que T2, ¿no? Eso quiere decir porque el proceso A necesita pues producir muchas horas para recién transferirle el lote al proceso B. Era lo que les expliqué de las columnas, ¿no? Hago 10 encofrados de 10 columnas en 7 horas, me he demorado 7 horas y la gente de vaciado esperando, ¿no? Para que vacíen en 1 hora. Entonces, eso pasa cuando T1 es mayor que T2. Entonces, eso pues, que T1 sea mayor que T2 nos va a generar eso, ¿no? Esperas que les van a producir a ustedes mayor costo, gente parada, equipo parado, porque un vaciado pues tiene bombas de concreto, tiene el personal que va a hacer el vaciado está ahí, el personal que maneja los vibradores, ¿no? Gente parada. Entonces, eso es, jóvenes, lo que sucede si el tiempo 1 es mayor que el tiempo 2. Lo segundo, ¿qué pasa si T1 es menor que T2? Si el T1 es menor que el T2, si el T1 es menor que el T2, si este es menor, estoy queriendo decir que la capacidad del proceso A es mucho mayor que la capacidad de producir del proceso B. Y si es mayor, se van a generar inventarios. Es como les decía, si yo transfiero las 10 columnas encofradas y el proceso de vaciado no puede vaciar 10 columnas diarias, solo 5, se van a producir 5 como inventario. Y esos inventarios pues no los puedo cobrar, no los puedo valorizar, se quedan ahí, ¿no? Y es un problema, se van para el día siguiente. Y así se van acumulando, ¿no? Se va acumulando todo. Y no hay cuando cobrarlo, llega el mes y ahí no he podido cobrar, el cliente no me va a pagar porque son trabajos que no están terminados. Entonces, eso pasa
si T1 es menor que T2. Y el tercer caso sería igualar estos tiempos, igualar el T1 al T2, ¿no? Y con esto se soluciona el problema, nos preguntamos. En realidad, no es que sea la solución, ¿no? Pero es indudablemente mejor, ¿no?, que los otros dos casos. Con esta relación T1 igual que T2, se puede reducir cantidad de recursos, se puede reducir los sobrecostos que hay y el plazo de ejecución. Entonces, hay que lograr, señores, que el lote de transferencia, recuerden eso siempre, porque esto lo pueden aplicar en cualquier proceso de ingeniería, ¿no?, que el lote de transferencia sea mucho menor que el lote de producción. No esperen a terminar todo para recién pasarle al siguiente proceso el trabajo, sino que ustedes pueden ir trabajando en forma paralela, transfiriendo pequeños lotes, ¿no?, para que el otro proceso pueda ir trabajando, avanzando. Esa es la idea de la teoría de lotes. Entonces, para que se entienda mejor esto, les voy a poner un ejemplo de una carretera en el que nosotros tenemos esta situación. Tenemos que colocar 800 metros lineales de base al día con estas siguientes características: el ancho, 10 metros, tenemos un espesor de 0.30, tenemos también que la densidad media del suelo es 2.2 toneladas por metros cúbicos, ¿no? Y también tenemos otros datos por aquí, que son que la motoniveladora tiene un rendimiento de 150 toneladas por hora y el rodillo vibratorio 90 toneladas por hora. Esos son los datos, y con estos datos nosotros tenemos que calcular cuántos recursos necesito para este ejemplo. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ir colocando los datos. Pues empezamos así. Esto es por hora, acuérdense. Este rendimiento que nos dan acá es por hora. Bien, entonces vamos a abrir una hoja en Excel. Para hacer este ejemplo, vamos a abrir una hoja en Excel. Voy a pegar estos datos aquí. Bien, voy a hacer la primera situación. Y la primera situación que yo les planteé era que el proceso A, que es el proceso de la motoniveladora, ¿no? Esta es la motoniveladora. Va a ser el trabajo, acá dice 10 horas, ¿no? Todo el día, considerar una jornada de trabajo de 10 horas. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces aquí nosotros tenemos la motoniveladora, y después de que la motoniveladora acaba su trabajo, ingresará al rodillo por acá. Entonces vamos a darle a cada uno de ellos un plazo de 5 horas. 5 horas para acá y 5 horas para que opere el rodillo. Este es el primer caso. Ya, vamos a llamarle acá primer caso.
El primer caso voy a plantear mi programación así, de esta manera. Entonces yo diré, tengo la longitud, que es 800, tengo el ancho 10, el espesor 0,30 y la densidad 2,2 toneladas metros cúbicos. Entonces, con esto, yo puedo calcular cuánto es el trabajo que se tiene que hacer. ¿No? Pues vamos a calcular cuánto es el trabajo que se tiene que hacer. Y para calcular el trabajo, que sería nada más el lote de producción, yo tengo que multiplicar 800 metros lineales por el ancho, que son 10 metros, por el espesor, que es 0,30, y esto lo voy a llevar a toneladas. ¿Por qué? Porque veo que mi rendimiento está en toneladas. Entonces aquí tengo la densidad por la densidad, que es 2,2 toneladas por metros cúbicos. Esto es metros también. Entonces, este lote de producción me va a salir en toneladas, ¿no? En toneladas. Aquí es así. Voy a multiplicar acá 800 por 10 por 30 por 2,2. 5.280. Entonces, esto de acá es el dato diario, ¿no? Acá dice que debo hacer 800 metros lineales de base al día. Esto es lo que yo debo hacer al día. Pero esto está en toneladas, acuérdense las unidades, toneladas, ¿no? Debo hacer 5.280 toneladas de movimiento de tierras. Entonces, si yo voy a hacer esto, la motoniveladora debe hacer esto, ¿no? La motoniveladora debe hacer esto y el rodillo también debe hacer esto, esta cantidad de trabajo para poder cumplir con la meta. Entonces, yo digo, si esto es el lote de producción, de acuerdo a como he considerado este ejemplo, ¿no? La motoniveladora le va a transferir al rodillo 5.280 toneladas de trabajo. Entonces, ¿cuántas motoniveladoras con este rendimiento necesito yo para poder hacer el trabajo en 5 horas? Esa sería mi pregunta. Esa sería mi pregunta. Entonces, en 5 horas, ¿cuánto puedo yo hacer, ¿no? Con una motoniveladora? ¿Podría hacer esto? No, capaz no. Entonces, ¿cuántas necesito? Entonces, tengo que plantearme acá la fórmula, ¿no? Tengo que plantearme la fórmula. Si yo necesito hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas motoniveladoras tendré que usar? ¿No? Entonces, esto será la división, ¿no?, de mi lote de transferencia entre ¿qué? Entre el rendimiento de una motoniveladora, que es 150 toneladas por hora, sería el rendimiento de la motoniveladora, 150 toneladas por hora, multiplicado por las horas que voy a trabajar, que serían 5, ¿no? 5 horas. Entonces, de esto voy a obtener que la cantidad de motoniveladoras de esta fórmula. Entonces, digo, número de motoniveladoras, voy a poner acá ya los números, sería 5.280 dividido entre 150 por 5. Y eso nos da
7.04, que podría ser 7 motoniveladoras. Y lo mismo hacemos para el rodillo. Hacemos la misma fórmula aquí abajo. Vamos a cambiar a rodillos. Y acá también sería el rendimiento del rodillo, 90 toneladas. Acá iría 90 toneladas. Y va a trabajar las mismas 5 horas el rodillo. Entonces, con esta fórmula obtengo el número de rodillos. Entonces, el número de rodillos será igual 5.280, que es lo que tiene que hacer, dividido entre su rendimiento, 90 por 5 horas. Entonces, de esto nos dará 11.7 rodillos, que es cercano a 12 rodillos. Entonces, nos hemos encontrado con que necesitamos 7 motoniveladoras y necesitamos 12 rodillos. ¿Ya? Así como está programado mi obra, necesito 7 motoniveladoras y 12 rodillos. Es bastante alto, ¿no? Es bastante alto. Entonces, este caso de acá no me gusta. Voy a estudiar un segundo caso. ¿Por qué? Porque me han salido demasiados equipos. Más equipos involucra pues más alquiler de equipos, más transporte de equipos, más personas trabajando, más recursos, más combustible, más todo. Entonces es más gasto. Vamos a poner un segundo caso. ¿Qué pasa si viene un ingeniero que estudió teoría de lotes y le dice, oye, así no debes hacer? Tu planteamiento debe ser diferente. Entonces, ¿cómo debo plantearlo? Debes tratar de reducir el lote, ¿no? Como habíamos dicho hace un rato, no transferir un lote muy grande, sino un lote muy pequeño. Entonces, en ese caso, este ingeniero que sabía de transferencia de lotes plantea lo siguiente. Vamos a hacer nuestra programación de esta manera. De tal manera de hacer en estas 10 horas todo esto, ¿no? Vamos a hacer en todo esto. Pero, ¿cómo hago para encontrar este tiempo T1? ¿No? ¿Cómo hago para encontrar este tiempo T1? ¿Cómo hago para encontrar este tiempo T2? Como les dije hace un momento en la teoría, lo ideal es hacer que estos dos sean iguales, ¿no? Estos dos. Que lo que haga este en una hora sea mucho menor, ¿no? De tal manera de poder encontrar la variación. Entonces, aquí vamos a poner una hora, ¿ven? Y acá también una hora. Vamos a ver qué pasa así. Si es así, entonces yo tendría que calcular cuántas motoniveladoras necesito yo para producir un trabajo o un lote de transferencia en una hora que me permita pasarle la motoniveladora. ¿Cuántas motos yo necesito para producir esta cantidad? Y este pedacito de acá será el lote de transferencia. Este pedacito de acá. ¿Ok? ¿Cuánto será este pedacito? Voy a ajustarlo así. Voy a ajustarlo así para que se vea, o reduciendo un poquito la letra. Ahí. Ya. Este lote de transferencia, ¿cuánto es? Entonces yo digo, la motoniveladora, ese lote de transferencia, va a ser el trabajo, será el trabajo de la motoniveladora en una hora, ¿no?
va a ser el trabajo de la motoniveladora en 1 hora. Entonces, ¿cuántas horas va a trabajar la motoniveladora? ¿10 horas o 9 horas? 9 horas, ¿verdad? Solo 9 horas. Porque 1 hora de acá ya está descansando y solamente iba a trabajar el rodillo. Entonces, el rodillo, acuérdense. Entonces, yo digo, el lote de transferencia para 1 hora será igual a los 5.280 que tengo que hacer al día, dividido entre 9 horas, no 10 horas, sino 9 horas, porque es lo que va a trabajar la motoniveladora. Entonces sería entre 9. Y nos sale 586.66. Entonces, ¿cuántas motoniveladoras necesito yo para hacer 586 toneladas aquí, ¿no? Para transferirle al rodillo? Entonces, hago lo mismo que hice anterior. ¿Cuántas motoniveladoras voy a necesitar? En este caso, será el lote de transferencia entre 150 por, ya no sería por 5 horas, aquí en esta fórmula, ya sería por 1 hora, ¿verdad? Por 1 hora. Y el lote de transferencia es este. Entonces, ¿cuántas motos niveladoras necesito? Número de motos niveladoras va a ser igual a el lote de transferencia dividido entre 150 por 1. 150 por 1, para que recuerden. Sale 3.9, que eso es aproximadamente 4 motoniveladoras. ¿Ok? Tengo 4. Y ahora los rodillos. Igual. ¿Cuántos rodillos? ¿Cuántos rodillos voy a necesitar? Con ese nuevo planteamiento, acá también sería 90. Y el número de rodillos sería igual a 586, porque es lo que voy a hacer en 1 hora, dividido entre 90, que es el rendimiento del rodillo, por 1. Nos da 6.5, que eso es 7 rodillos. Con esta nueva programación que nos dio este ingeniero que sí tenía conocimiento en lote de transferencia, vemos pues que hemos podido reducir los recursos. Hemos reducido de 7 y 12, 7 motoniveladoras, 12 rodillos, hemos reducido a 4 motoniveladoras y 7 rodillos. Lo hemos reducido. ¿Ven? Entonces, esto demuestra que mientras ustedes transfieran un lote menor, van a poder reducir los recursos. Ya, eso es la demostración de cómo se puede reducir los recursos. Acá falta la DEO. ¿Sí? Eso es un poco sencillo de explicarlo, ¿no? ¿Cuántos hay presentes? 22, 21. Claro, ya, a ver, después vemos las dudas de las notas de las prácticas. ¿Cuánto han sacado? Por ahí vi un grupo que no ha aprobado, ¿no? La práctica 2. Ya, entonces, señores, así queda demostrado de cómo, reduciendo el lote de transferencia, se puede bajar la cantidad de recursos. Bien, vamos a seguir por aquí con nuestro PPT.
Entonces, este era el ejemplo que nos enseña, ¿no? Nos enseña a que el lote de transferencia, si es más pequeño, logra pues reducirse la cantidad de recursos, la cantidad de costos. Entonces, eso es importante, ¿no? Para la inversión de la empresa, ¿no? Porque mientras más recursos necesites, vas a tener que tener un respaldo financiero mayor, ¿no? El costo de las maquinarias es mayor, el costo de operación, el costo del transporte. Las maquinarias hay que transportarlas a obra en cama bajas, en vehículos, en otros vehículos, y eso tiene un costo altísimo. Imagínense, si la distancia es mayor, también, ¿no? Llevar una motoniveladora de Lima a Tumbes te puede costar $5,000, más o menos. Entonces, es un costo altísimo. Mientras más maquinaria tengas, más caro será. Entonces, ahí nos ayuda la teoría de lotes. Aquí hay otro ejemplo, ¿ya? Y este ejemplo se los dejo como un reto para ustedes. A ver, vamos a hacer algo con el grupo, no sé, a ver, este es un reto para ustedes, ¿ya? Es un ejemplo similar al anterior, y los que crean que han hecho la tarea de gestión de riesgos no tan bien, podrían hacer este reto y enviarlo junto con la tarea para que se ganen unos 2 puntos adicionales. ¿Ok? Este ejemplo ya trae costos asociados, ¿no? Entonces, si ustedes tienen más cantidad de motoniveladoras, más cantidad de rodillos, tendrán más costos horarios de uso y tendrán costos de stand-by. Esto SB significa stand-by, o sea, que la máquina está parada, ¿no? Como en el ejemplo que hicimos, ¿no? Acá en este caso, la motoniveladora está parada 5 horas, ¿no? Estas 5 horas de acá. Y el rodillo también está parado 5 horas. Entonces, hay horas de stand-by que también tienes que pagar. Entonces, aquí abajo, en este caso, la motoniveladora está parada 1 hora y el rodillo también está parado solamente 1 hora de espera. ¿Ustedes lo podrían bajar más? Esto sí, puede bajar a media hora. Lo bajan a media hora y ven cuánto sale. De repente ya no le sale 4 motos, sino 3, y de repente 5 rodillos. Eso tendrían que calcularlo. ¿Cuánto haría entonces la motoniveladora en media hora? Entonces, los que deseen, no es obligatorio, les estoy diciendo, los que deseen, si quieren, si saben que han hecho un trabajo que no está tan bien, como por ejemplo en sus prácticas 2, que no han podido llegar a la nota 20, pueden hacer este reto y se pueden ganar 2 puntos más en la tarea. Como les digo, esto tendría ya un costo de operación, porque nos piden encontrar el costo por metro cúbico, y para encontrar el costo por metro cúbico solamente céntrense en los valores de la motoniveladora y del rodillo, ¿no? Y acá está el costo de operación horario. Este es costo de operación horario, o sea, por hora, ¿ya? Y este es el costo de transporte. Entonces, si la moto trabaja 9 horas, tendrá pues 9 horas por $50 de uso. Si la moto se ha quedado parada 1 hora, tendrá más
$30 por una hora, ¿no? Igual el rodillo. Al final tienen el costo total, cuánto le salió, eso va a depender de cuántas motos le salga, ¿no? Y con eso ustedes van a poder calcularlo. Aquí tienen el dato del tiempo total del trabajo, 180 días. Y tendrían que hallar el costo diario, ¿no? El lote de producción diario, porque acá esto es el lote de todo el proyecto, 280 kilómetros de longitud del proyecto. Entonces tendrían que hallar ustedes el lote de producción diario con estos datos de aquí. Por eso se les está dando día. Y además, acá hay otro factor que está afectando en este ejemplo, que es la disponibilidad mecánica, ¿ya? Y la disponibilidad mecánica se refiere a que este rendimiento no va a ser 60 metros cúbicos, ni para el rodillo 40, ¿no? Se refiere a que solamente la motoniveladora estará disponible el 85% de ese rendimiento. Entonces ya no sería 60 metros cúbicos por hora el rendimiento, sino la multiplicación de 60 por 0,85. Bajaría el rendimiento de la motoniveladora. ¿Ok? Los que quieran presentarlo, lo pueden hacer. Es opcional. Bien, entonces, concluyendo con el tema del lote de transferencia, acuérdense que debe ser el mínimo posible, lo mínimo posible que ustedes puedan calcular, ¿no? Porque este va a requerir que tengan menos recursos para ejecutar ese lote de transferencia pequeño. Y eso pues le va a hacer que ustedes tengan menores gastos. Acuérdense de calcular el lote de producción diario, ¿no? Que ese justamente es el trabajo que van a hacer en el día. Siempre. ¿Cuál es el lote de producción diario? Saber siempre eso. Ok. Ok, señores. Entonces, eso es con respecto al lote a la teoría de lotes. Hay unos factores que afectan la productividad. Algunos de ellos la afectan en forma positiva y otros factores que la afectan en forma negativa, ¿no? Y eso es lo que vamos a mirar rápidamente ahora. ¿Cuáles son los factores que empeoran la productividad y cuáles son los que mejoran la productividad? Entre los que empeoran tenemos, por ejemplo, ¿no? Esta lista no es limitativa, es solamente algunos de los factores. Tenemos un diseño deficiente, mala ingeniería elaborada, ¿no? No hay compatibilidad entre las disciplinas, los equipos de apoyo no son los mejores, no hay un buen trabajo en equipo, las políticas de la empresa no son motivadoras, la ubicación de la obra no es la adecuada, de repente está en el centro de Lima con mucho tráfico, mucha bulla, o en una zona donde hace un calor infernal, o en una zona donde hace mucho frío, ¿no? Entonces, son factores que pueden empeorar la productividad. Otro de ellos son informes pobres de los supervisores, de los inspectores de la obra, la mano de obra inadecuada, incapaz, que no está capacitada,
para ejecutar los trabajos, el clima adverso que se relaciona con dónde se ubique la obra y una dirección, un liderazgo, una administración deficiente por parte de los que lideran la construcción, el proyecto. Estos son algunos de los factores que pueden afectar la productividad. Pero así como tenemos factores que afectan la productividad, también hay otros que la mejoran y sobre eso tienen que trabajar mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos la motivación, ¿no? Siempre motivar al trabajador, obreros, ingenieros, que estén motivados, una buena supervisión de los trabajos, un buen control de calidad, que se tenga una buena organización. Eso requiere pues que cada persona conozca su rol dentro de la empresa, ¿no? Que se trabaje con procedimientos apropiados, seguros, que el obrero se sienta seguro de trabajar, brindarle todos los CPPs para realizar su trabajo, que sienta que no se va a accidentar por ningún motivo. Incentivos también. Hay incentivos en la industria, en la construcción, acuérdense, bonos por terminar las obras antes de plazo, por cerrar algunas metas, por cumplir algunos objetivos, incentivos por el día de la construcción, etcétera, etcétera. Una buena planificación, que se sepa qué se va a hacer cada día, ¿no? Que exista bastante certidumbre de las cosas, que el equipo de trabajo funcione de buena manera, que exista una buena comunicación, un buen liderazgo dentro de la organización, y también son factores que contribuyen a mejorar la productividad. Hay que tener en cuenta que en el caso de la mano de obra es necesario que estén presentes 3 elementos básicos para que la mano de obra se pueda considerar productiva. ¿Cuáles son estos 3 elementos? El primero es que el obrero debe desear hacer un buen trabajo. Y esto, desear, está relacionado con la motivación, cuán motivado esté el obrero, ¿no? Cuán satisfecho está con el trabajo, ¿no? Con todo. Y no solo el obrero, ¿no? También los técnicos que están ahí en la construcción. Otro, que el obrero debe saber realizar un buen trabajo. Y tiene relación con la capacitación, con el entrenamiento que se le da. No porque sea un obrero que recién ingresa, lo vamos a descalificar. Si ustedes quieren que la mano de obra sea productiva, la empresa también tiene que poner de su parte en el tema de capacitar y entrenar a la gente, ¿no? Para que sean mejores. Al final, los beneficios son para la empresa. Entonces, primero, hemos visto que el obrero debe desear hacer el trabajo, y lo segundo, que debe saber hacer. Y lo tercero es que el obrero pueda hacer el trabajo. Y eso tiene que ver ya mucho con el tipo de administración, el tipo de liderazgo dentro de la obra, dentro del proyecto, y que ésta sea eficiente y efectiva. Hay que darle al obrero las herramientas necesarias, el equipo necesario. Entonces, un obrero tiene que armar un encofrado y no tiene un martillo. No puede hacer el trabajo. Por más que desee hacerlo, por más que sepa hacerlo, si no puede hacerlo porque no tiene el martillo, porque la administración no compró el martillo que se rompió la semana pasada, no va a poder hacer el trabajo y por lo tanto la mano de obra no va a ser productiva. ¿No? Eso es lo que debemos buscar siempre. Que el obrero desee hacer el trabajo, que sepas cómo hacerlo y que pueda hacerlo. De esa manera ustedes van a asegurar una mano de obra productiva. Bien,
En la industria de la construcción creo que habíamos conversado un poquito que tenemos tres categorías de trabajo. Tenemos el trabajo productivo, tenemos el trabajo contributorio y el trabajo no contributorio, que son estas actividades que no agregan ningún valor al proyecto, ¿no? Los trabajos no contributorios, que son los que debemos de eliminar. Estos debemos de eliminar de nuestro sistema productivo. Los trabajos productivos están referidos, les pongo un ejemplo, ¿no? El construir un muro, el proceso que el obrero está colocando los ladrillos, colocando el mortero, es trabajo productivo. Para el mismo ejemplo del trabajo del muro, el trabajo contributorio vendría a ser el trabajo que realiza el peón, alcanzando los materiales, alcanzando el mortero, generando la mezcla, alcanzando el agua, echándole agua, alcanzando ladrillos. Ese es trabajo contributorio, porque contribuye a que este sea efectivo. Y el trabajo no contributorio, el trabajo improductivo, el tiempo muerto, sería pues cuando el obrero se pone a conversar por teléfono, cuando el obrero se va al baño, pierde tiempo caminando o pierde tiempo conversando. Eso es el trabajo no contributorio. Entonces, eso es lo que debemos tratar de eliminar, de disminuir, ¿no? Esas actividades no contributorias. De esas tenemos que encargarnos nosotros para aumentar la productividad, para reducir pérdidas. ¿Y cuáles son esas actividades que no forman parte de generar una buena productividad en las obras? ¿Cuáles son? Una de ellas, esperando instrucciones, esperando herramientas, esperando materiales, solicitando equipos, interrupciones personales, esperando por supervisión, transporte innecesario, esperando que me hagan espacio para entrar a trabajar. Todo eso son tiempos que te van a producir pérdidas, ¿no? Y debemos de reducirlo o eliminar, en todo caso eliminar. ¿Y de dónde provienen estas actividades no contributorias? Provienen principalmente de la dirección de la obra, porque no está siendo dirigida en forma correcta. Los ingenieros no planifican bien, muchas veces se equivocan. Provienen también del trabajador, ¿no? De la motivación del trabajador, de su forma de trabajar. Provienen también del método de trabajo. Cuando el método de trabajo es desconocido, pues habrán dudas, habrán demoras en hacer el trabajo. Pueden depender del proyecto también. Si el proyecto es bastante complejo, habrán estas actividades no contributorias en mayor dimensión. También de las condiciones ambientales y las condiciones de seguridad. También estas son las fuentes principales de donde provienen estas actividades no contributorias. Así que hay que estar atentos con esto si les toca ser contratistas, si les toca poner su empresa, ¿no? ¿Por dónde se está yendo su dinero? ¿Qué más? Pero vamos a pasar al tema que nos dice el sílabo. Vamos a hablar de las teorías de las restricciones, que es una herramienta para justamente hacer frente a estos problemas que estábamos hablando de actividades no contributorias, ¿no? La teoría de restricciones es una teoría que fue expuesta y sustentada por el doctor Eliyahu Goldratt, ¿no?
y nace como una manera de administrar ambientes industriales, con el objetivo de aumentar las ganancias, aumentar el dinero, la utilidad en las empresas, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Pues por ello que a raíz de esto, muchas empresas han adoptado esta filosofía de la teoría de restricciones, TOC, ¿no? Por sus siglas en inglés. Y estas empresas emplean esta herramienta para tomar decisiones estratégicas, ¿no? Y como modelo de mejora continua dentro de sus organizaciones. La operación de cualquier sistema, ¿ya? De cualquier sistema, incluido el de la construcción, en realidad es una gran cadena de recursos interdependientes, ¿no? Tenemos maquinaria, tenemos equipos, tenemos centros de trabajo, instalaciones, oficinas, materiales, ¿no? Y la clave de la teoría de restricciones es enfocarnos en aquellos pocos cuellos de botella, ¿ya? Que restringen o condicionan la salida de la producción, ¿ok? Ahí está la clave, en concentrarnos en los cuellos de botella. Esos cuellos de botella restringen, ya, restringen al sistema, ¿no? De que no se produzca el lote productivo que yo había planificado. ¿Ok? Esa es la teoría de restricciones. Como les dije, esta teoría de restricciones es muy antigua, de los años 80 estamos hablando, y desde entonces se ha aplicado en muchas ramas de la ingeniería, no solamente en temas administrativos ni temas industriales, sino también en otras ramas de la ingeniería como la ingeniería civil. Entonces, esta es una poderosa herramienta de gestión que muchos lo usan en el mundo, muchas empresas, y a muchos les ha traído bastante éxito. ¿Qué utiliza? Esta teoría utiliza una lógica de causa-efecto para entender lo que sucede y así encontrar otras formas de mejorar. ¿En qué está basado? ¿No? Está basado en que todo el sistema se mueve según la estación de trabajo más lenta, ¿no? Y la manera de acelerar el proceso es hacer que ese proceso más lento trabaje hasta el límite de su capacidad. Esa es la idea de la teoría de restricciones. Entonces, acá yo les estoy dejando bastante información que lo van a necesitar seguramente cuando lleven su curso de productividad. Les aconsejo que hay un libro que se llama La Meta. Si no lo tienen, les puedo pasar. O si no, también pueden ver la película corta que está en YouTube, que se llama La Meta, y es un resumen del libro, ¿no? Y ustedes pueden ahí ver rápidamente de qué trata la teoría de restricciones y lo van a aprender más fácil. Entonces, ahí en la meta de esta novela escrita por Goldratt, habla mucho de lo que es el cuello de botella, ¿no? El cuello de botella que nos restringe a todo el sistema a producir lo que nosotros habíamos planificado. Voy a hablar un poquito de lo que es esto, de lo que es el throughput, ¿no? De lo que es el throughput, que está definido como una velocidad con la cual el sistema va generando dinero a través de las ventas, ¿no? Para el cálculo del throughput, solo hay que centrarse, solo hay que considerar las ventas, lo que hemos vendido
y no las unidades producidas, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos terminados no generan ingresos. Lo que te genera ingresos es lo que vendes, ¿no? Es lo que hablábamos hace un rato de las columnas que están encofradas pero no vaciadas. Es un producto terminado hasta el nivel de cofrado, pero de repente no me va a generar dinero porque no lo puedo vender si no se ha vaciado. Entonces, eso es lo que hay que entender del throughput. Son ventas, ¿ya? Son ventas, no son bienes producidos. Yo puedo producir, pero si no lo puedo vender, entonces no está considerado dentro del throughput, que es el ingreso neto. Después hay otro concepto importante que es el inventario, ¿no? Estábamos hablando hace un rato de inventario. El inventario lo consideran ustedes como el dinero que han invertido en el sistema, eh, pero ¿no? Que comprende el valor de los activos y el inventario de los costos de sus materias primas, 100% directas, incluso las cuentas que tienen por cobrar, ¿ya? Es el inventario que está ahí, pero que todavía no lo venden, ¿ya? Es lo producido, pero que todavía no lo vendo. Son las columnas con acer y cofrado, que está ahí, retenido, que todavía no lo vendo porque todavía no lo he culminado o porque todavía no me ha dado su aprobación el cliente para poderlo vender. Después está el otro concepto de gastos operativos. Gastos operativos o gastos de operación, ¿no? Y estos también se consideran como el dinero gastado por el sistema. Puede comprender todo el dinero que gastas, ¿ya? Incluye salarios, sueldos, desperdicios, energía, agua, depreciaciones, impuestos, todo lo que ustedes se imaginan, gastos operativos, todo lo que les cuesta hacer el trabajo. Y después tenemos la utilidad. La utilidad que se considera ya la diferencia entre el throughput, que es nuestras ventas, acuérdense, menos los gastos de operación. Esa sería la utilidad. ¿Cuánto nos está quedando? Resta de throughput menos los gastos operativos. También hay otro concepto importante que no está en la pantalla, así como la utilidad que les estoy diciendo. Throughput menos los gastos operativos. Hay otro índice que es productividad, que es la relación entre el throughput y los gastos operativos. Ya es una relación, una división entre el throughput y los gastos operativos. Así pueden calcular la productividad de su trabajo. Bueno, acá hay una analogía entre el proceso productivo y la marcha de los Boy Scouts, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esta historia, ¿no? De la gente que se va marchando y que para que todos marchen a la misma velocidad, lo tendrían que hacer a la velocidad de la persona que tiene la más baja velocidad, ¿no? Pues imagínense, los más grandes empiezan a caminar más rápido, el pequeño se pierde. Y tiene que ver mucho con eso, con la capacidad de una estación de trabajo, que el sistema se va a mover en función a la capacidad de la estación de trabajo con la menor capacidad. Entonces, para arreglar eso, la propuesta de esta teoría de restricciones es que todo el conjunto se mueva a la capacidad de ese recurso que tiene la capacidad más baja, ¿no? Que todo se mueva a eso. En ese sentido, pues todos le van a seguir al que tiene la capacidad más baja. Voy a ir de frente a lo que nos interesa,
que son los 5 pasos TOC. TOC tiene 5 pasos para utilizar. 5 pasos importantes. El primero de ellos es identificar la restricción del sistema. Ese es un proceso que siempre hay que hacerlo. Hay 2 tipos de restricciones, se podrían decir, restricciones físicas y restricciones políticas. Dentro de las físicas tenemos lo que es la restricción del mercado, ¿no? O sea que la demanda máxima de un producto está limitada siempre por el mercado. Y satisfacer esa demanda va a depender de la capacidad del sistema para cubrir los factores de éxito, ¿no? Y dentro de estas restricciones físicas también tenemos la restricción de materiales, ¿no? Cuando falta un material, ¿no? Cuando hay una mala programación, cuando hay una mala asignación o la calidad de un material no es el adecuado también. Y las restricciones políticas están referidas a la restricción logística, ¿no? Y a la restricción administrativa. Normalmente es más fácil identificar restricciones políticas que restricciones físicas. Es más fácil identificar eso. Entonces, vamos con los pasos. Como les dije, hay 5 pasos. El primer paso, identificar la restricción del sistema, ¿no? ¿Cuál es aquel recurso, aquel elemento o aquel proceso que tiene la capacidad más baja, ¿no? Identificarlo en este primer paso. El segundo paso, explotar la restricción, y para eso ustedes pueden emplear sus herramientas Lean, las Planner, teoría de lotes, sectorización, tren de actividades, buffers, todas las estrategias que ustedes conocen aquí, en este paso de explotar la restricción, ¿no? Aquí se refiere a definir, ¿no?, cómo vamos a utilizar y explotar esas restricciones. ¿Ya? Ese es el segundo paso, emplear esas estrategias que ustedes conocen. El tercer paso más está referido a subordinar a la restricción anterior. ¿Qué quiere decir subordinar? Hay que entender bien esa palabra que dice subordinar. Y eso tiene una explicación sencilla. Recordando el primer paso, identificas, segundo explotas, y explotar la restricción, como les dije, implica darle más tiempo, ¿no? Implica darle más tiempo, más recursos, mejorar, aumentar estrategias en esa parte. Y subordinar indica pues que todo se mueva al ritmo del cuello de botella, ¿no? Subordinar, hacer que todo se mueva al ritmo del cuello de botella. El cuarto paso es elevar la restricción. Y aquí esto se explica como aumentar la capacidad de las restricciones, ¿no? Si ya había hecho que todo se mueva a la restricción menor, a la restricción del cuello de botella, que todo se mueva a esa capacidad, lo que debo hacer ahora es elevar esa capacidad. ¿Cómo lo elevo? Por ejemplo, si yo tengo la capacidad solamente para vaciar 5 columnas, entonces traigo una bomba de concreto más para poder vaciar otras 5 más, ¿no? Eso significa elevar la restricción, aumentar la capacidad. Puedo aumentar más recursos, ¿no? Puedo aumentar más recursos para que crezca esa capacidad
de ese proceso cuello de botella. Ese es el cuarto paso. Y el quinto paso es regresar al paso inicial, ¿no? ¿Para qué? Para ver si otro proceso se ha convertido en un nuevo cuello de botella. Hay que chequear si algún otro proceso se ha convertido en un cuello de botella. Ejemplo, vamos a poner que ustedes están construyendo algo, ¿no? Y tienen que hacer una programación, y la programación se dan cuenta que está mal porque no se está llevando a cabo conforme han planeado la actividad del tarrajeo. Entonces el problema es el tarrajeo, ¿no? Y el plazo de término de la obra está amarrado a eso, a que yo termine el tarrajeo, lo cual puede generar un mayor costo, ¿no? Lo cual puede generar que yo tenga que buscar otro subcontratista para que empiece a apoyar ahí en el tarrajeo. Es un mayor costo. Entonces, como yo tengo que cumplir mi meta de entregar mi obra en el plazo, entonces identifico mi cuello de botella. ¿Cuál es el problema? Que no puedo colocar los marcos de madera, de puertas y ventanas, porque hay un problema de atrasos en el tarrajeo. Identifico dentro de mi sistema cuál es el problema. Como les digo, el problema es el tarrajeo. Me está produciendo demoras la preparación del mortero. El siguiente paso será explotar esa restricción. Indico a la cuadrilla de peones que está abasteciendo el mortero, ¿no? ¿Dónde debe ser colocada esta cuadrilla? De repente están mal colocadas, están en un sitio que no deben estar, ¿no? Para ello, como les digo, el Lean nos puede ayudar, ¿no?, a reducir aquello que no está agregando valor, y la teoría de lotes nos puede ayudar a facilitar encontrar cuál es el lote de transferencia adecuado. Subordinar. El tercer paso sería indicarle a la cuadrilla que entrega el material que lleve lo justo y necesario, ¿no? Que no lleve ni más ni menos, sino lo justo necesario que se va a usar, que no se exceda, para mantener el flujo de trabajadores adecuado y que sea el mínimo necesario, y la cuadrilla de tarrajeo se mantenga a lo óptimo, que no pase que alguna cuadrilla se quede sin frente de trabajo. Y el cuarto paso sería elevar la restricción, que sería asignar una cuadrilla adicional encargada de preparar morteros si es que no es suficiente, ¿no? Y proporcionar la cuadrilla de tarrajeo, la cual irá ejecutando este trabajo en forma paralela, ¿no?, para no perjudicar esa cuadrilla. Entonces, esto de la teoría de restricciones ustedes la pueden aplicar, acuérdense, a cualquier proceso que tengan en la industria de la construcción. A cualquiera lo pueden aplicar. Aquí hay una aplicación práctica y un ejemplo para que ustedes vean de un ejemplo ya hecho, ¿no?, realizado. Les trata de una pavimentación de 10.000 metros lineales de una avenida, y vamos a ver cuáles son los pasos de la teoría de restricciones que se han seguido. Acá tenemos varios subprocesos, tenemos 4 subprocesos. Empezamos por corte del terreno, la subrasante, la base y la pavimentación. Hay 4 procesos. Eso fue el corte, el cargador frontal ahí haciendo el corte del terreno, entra la motoniveladora a conformar la subrasante, ¿no?, entra la base, el rodillo,
empieza a compactar y finalmente la pavimentación. Estos 4 procesos se van produciendo. Entonces, yo tengo este sistema, ¿no? Tengo el primer proceso que dice corte de terreno. ¿Cuánto puedo hacer? 160 metros al día. El segundo proceso, subrasante, ¿cuánto puedo hacer? 120 metros diarios. El tercer proceso, base, ¿cuánto puedo hacer? 80 metros diarios. Y el cuarto, la pavimentadora, ¿cuánto puede hacer? 300 metros diarios. De todo este sistema productivo, identifico pues que mi restricción, que mi cuello de botella, sería el proceso base, ¿no? El proceso que tiene la capacidad más baja. Aquí se ve eso. Este proceso de 160 va a transferir 160, pero la subrasante no puede hacer 160, puede ser 120. Va a quedar 40 en inventario, ¿no? Este le podrá pasar 120 acá, este hará 80 y quedará otros 40 en inventario. Y así, este transferirá 80 y este va a estar parado, ¿no? Porque este puede hacer más de esos 80. Entonces, hemos identificado que el cuello de botella de este sistema es el proceso base. Entonces se ha hecho unas medidas en varios días en una programación y se ha tomado una variabilidad de 5 metros diarios, más o menos 5 metros diarios de variabilidad, donde vemos acá, pues, ¿no? El producto 1 por el proceso 2, el proceso 1, el proceso 2, proceso 3, proceso 4, cómo va transfiriendo, ¿no? Produce 175, va a transferir 165, queda en inventario 40, este le recibe 120, 125 con la variabilidad, podría haber más menos 5, ¿no? Este le entrega al tercer lote, que es el de la capacidad más baja, que te podría recibir 80 o 75 o 85, ¿no? Y quedaría un inventario de 50. Y así va avanzando al segundo día, al tercer día, al cuarto día. Si se construye la obra así, de esta manera, se podría terminar quizás en 127 días, ¿no? Si se construye así, si no solucionamos este problema que tenemos en el lote, en el proceso 3, que es el de la base, ¿no? Que tiene una capacidad muy baja. Entonces, habrá que hacer aquí la teoría de restricciones, ¿no? Entonces ya detectamos que la base es la restricción. Y si la base es la restricción, vamos a entonces explotar esa restricción. Aumentamos la base de 80 a 100. Si aumentamos la base de 80 a 100, vemos que ya nuestra programación podría reducirse a 100 días. Se reduce a 100 días, ¿no? De 127 hemos reducido a 100 días, incrementando la eficiencia de la base del proceso 3, que era la restricción. Y con eso vemos que todavía se genera mucho inventario, ¿no? ¿Qué pasa si todos subordinamos a la restricción anterior? O sea, todas las capacidades las convertimos a 100. Si todas las capacidades las convertimos a 100, o sea, a la capacidad de la restricción, encontramos pues que la programación se puede hacer en 100 días, pero capaz le he bajado el costo, ¿no? Porque ya no necesito una pavimentadora de 300 metros diarios, sino una pavimentadora de 100, ¿no? Que sería menos costosa, ¿no? Ya tendría que poner en obra menos recursos. Esa es la ventaja de la teoría de lotes. Y el cuarto paso, que era elevar las
restricciones, que era aumentar la capacidad. Ya podríamos ir aumentando la capacidad a 140, por ejemplo, de la motonieladora, y con eso conseguimos pues que el plazo de ejecución baje a 86. ¿No? Esto es una programación, ¿no? Una programación considerando una variabilidad de 5, de más o menos 5 metros por día, ¿no? De que puedas hacer más o menos 5 metros diarios. En otros casos puedes considerar de repente una variabilidad mayor, ¿no? Una variabilidad de 10 o de 20 según cómo veas que se va a desarrollar tu obra. Entonces, señores, hemos visto teoría de lotes, que era lo que faltaba ver, y teoría de restricciones, que como les repito, esto lo van a ver con mayor detenimiento en el curso de productividad, pero tienen que entender que esto está relacionado siempre con una buena planificación de obra. ¿Okay? Si ustedes tienen una buena planificación de obra, de cómo van a ejecutar la obra, empleando herramientas que les permitan mejorar la certidumbre de las actividades, ¿no? De que se cumpla la programación, va a ser muy bueno para ustedes en el tema de lograr utilidades, de generar valor para la empresa donde están trabajando o para su empresa. Si son empresarios, de acá a unos años, les va a convenir pues que sus ingenieros conozcan, que estén muy capacitados, ¿no? Y siempre hay que contribuir en eso también como empresarios, en capacitar a nuestro personal técnico, a nuestro personal obrero, y para que obtengamos el máximo valor de acuerdo al conocimiento que ellos le pongan en el desarrollo de los proyectos. Bien, jóvenes, entonces hasta ahí hemos quedado con los temas. SB es stand-by, les repito, para los que consideren que no han seguido, que no han hecho una buena tarea que se entrega hoy, pueden hacer este trabajo, de acá, para hacerse acreedores de 2, ¿no? Es grupal. Ya, como les dije, SB es stand-by, es el costo horario por tener la máquina parada, ¿ya? Y eso es el costo por transporte. Si tengo 10 motos niveladoras, tengo que transportar 10 motos por este valor, ¿no? Y ese será el costo. Solamente considerar costo de motoniveladora y rodillo. Entonces, ya podemos calcular cuánto es el volumen a mover de tierra con estos valores, ¿no? Ya podemos calcular el valor en metros cúbicos. Entonces ahí tenemos el valor de metros cúbicos, y por otro lado calculamos el costo de operación, el costo de transporte, ya tendríamos el costo total y simplemente tenemos que dividir. Ese es el reto, la tarea que hay que hacer hoy, ¿no? Que hay que hacer hoy, esa es la tarea. Ahora sí, vienen las preguntas de ustedes. Vienen las preguntas que ustedes deseen hacer de la práctica, del trabajo final. Supongo que ustedes ya han subido sus tareas. Tarea de gestión de riesgos. Hasta el momento hay cuatro personas que han entregado. El señor Manuel Barra, Maricielo Cárcamo, Camila Senosain, Luis Álvarez. Ya, hay 4 trabajos. Ya los estoy descargando
para empezar a revisarlos, porque como les dije, tengo hasta el día de hoy para subir las notas. Lara, Cárcamo, Vice, Castillo, Santisteban. Brito, Caicho, Mosilot, Pérez, Rojas, Senosay. Y el cuarto trabajo es de Álvarez, Flores, Gutiérrez, Alanoca, Mogrovejo, Santos y Taipe. Es el cuarto trabajo. Listo. Entonces acá ya tengo estos 4. No sé si alguno de ustedes que está presente todavía no entrega. PC2. Ya está la cuarta tarea. Faltan, me parece que faltan algunos, ¿no? Sí, claro. La semana pasada sí les pasé, ¿no? Sí. Les estaba enviando al delegado. El delegado les envía, sí, ¿no? Les envía por WhatsApp. Entiendo que el delegado les envía por WhatsApp. Moisés. Ya. Entonces, señores, solo está pendiente que entreguen el trabajo final y la tarea de los que todavía no presentan hasta la 1, tienen plazo para presentarla. Semana 15. El índice del trabajo final les pasé en la... A ver, vamos a recordar si está acá. Es que el índice es muy general y conforme nosotros hemos ido avanzando en las clases, yo les iba diciendo qué es lo que tenían que ir colocando.
en el trabajo final, ¿no? Entonces ahí hay algunas cositas que los que iban a clases sí tienen, y los que no han estado entrando a clases no tienen, ¿no? Entonces ahí va a haber un vacío. Modelo de trabajo. Esta era una estructura, ¿no?, que tenía que tener alcance, gestión del alcance, gestión de recursos humanos, gestión del tiempo, gestión de costos, gestión de riesgos. Y de acá creo que yo les dije que no hagan ciertas cosas. Yo les di, no sé si les he dado por WhatsApp o por el Blackboard. Lo que pasa es que no puedo abrir el archivo que he descargado. Acá en la unidad 1 hay un archivo, ese debe tener el índice. Yo no lo puedo abrir porque no tengo el WinRAR ese para descargar, para abrir. Es otra computadora la que estoy usando y no lo puedo abrir este archivo. No sé si puedo abrirlo así. Creo que se abrió, a ver. Aquí está. Es lo mismo que les di. Que sigan este modelo, ¿no? Les di que sigan este modelo, pero acá creo que esto no vamos a hacer, esto no hemos hecho, comunicaciones tampoco, alcance, recursos, tiempo, costos, riesgos, esto ya lo tienen hecho de la tarea, y la lista de interesados, ¿no? La lista de interesados de su proyecto, que sí lo tienen. Eso sería. Y lo que yo les he ido detallando en las clases, ¿no? Por ejemplo, en alcance les he pedido WS, les he pedido organigramas, ¿no? Les he pedido el PER, CPM, les he pedido su diagrama de red, les he pedido 5 riesgos, les he pedido la matriz de riesgos. Hemos ido detallando en las clases qué es lo que tenían que presentar específicamente, ¿no? El índice ustedes lo crean, el índice ustedes lo crean de acuerdo a estos temas que están acá, ¿no? Esta es una estructura, pero el índice ustedes lo tienen que crear. Y así cada grupo va a tener un índice distinto. No todos van a tener un índice igual. Bien, y en la práctica 2, algunos se han confundido en la pregunta 1. La pregunta 1 era muy sencilla. La pregunta 1 era, los que estuvieron en clase sí lo han respondido bien, porque yo les dije que no se hace una evaluación de riesgos, una evaluación, un análisis cuantitativo a todos los riesgos del proyecto. Eso sería una locura, ¿no? Porque es muy costoso, y por eso hay que hacer un análisis cualitativo para categorizar y ver cuáles son los riesgos más importantes, los riesgos que tendrían un impacto mayor en el proyecto, y a esos les puedo hacer el análisis cuantitativo. Simplemente así, lo podrían describir en 2 líneas, no tendrían que ser mucho. Y con eso tenían ahí. Entonces ahí se han equivocado varios.
varios de ustedes. Y después en el cálculo del valor ganado, en la segunda pregunta también, se han equivocado varios. PC2. Aquí en esta se han equivocado varios en el cálculo del valor ganado. Ya, acuérdense que el valor ganado es lo que ustedes ganan, ya, no es lo que les cuesta, es lo que ustedes cobran por lo que han hecho y a los precios que han pactado con su cliente, ¿no? No a los precios que están gastando en verdad, sino los precios que han pactado con su cliente. Esos son los precios que ustedes cobran eh, para que calculen el valor ganado. Ahí se han equivocado también en el cálculo del valor ganado. ¿Qué más? Un segundo, por favor, un segundo. Profesor, yo tengo una consulta en cuanto a un punto del trabajo final. No sé si se puede hacer la consulta. A ver, Lorenzo, ¿me hablaba algo del punto? Sí, profe, tengo una consulta en cuanto al layout que se tiene que hacer al trabajo final. Sí. Más o menos, este layout que implica, o sea, es más o menos la organización de cómo tienen que estar los materiales, los equipos en una etapa de la obra. Sí, en la etapa inicial, digamos, ¿no? En la etapa de En- cuando ustedes están iniciando una obra, Entonces, en la ¿cómo, etapa de cómo eliminación de planifican material, más que nada. O sea, el perdón, layout inicial? Porque ese layout se va a ir moviendo seguramente sí, sí, sí. conforme Entonces, avance. pero podría agarrar, por ejemplo, el de la etapa de movimiento de tierras. Sí, también, también, Claro, claro. de acuerdo a lo que aplique su proyecto. Ya, perfecto, esa era mi duda, nada más. O sea, es más o menos ver dónde se ubica la oficina, ver dónde se ubican los materiales, dónde se ubican los equipos, y etcétera, ¿no? Sí, sí, Ok, eso, ok, muchas gracias. ya. Y hubo un grupo que se equivocó en esta pregunta que era la más fácil, ¿no? En el problema 4 también se han equivocado aquí. Creo que solo uno de los grupos se ha equivocado en esta que es la más fácil. Y después estas 6 la han resuelto todos, en las 5 también. Entonces, esos han sido las fallas en forma general de la práctica 2. ¿Ya? Los que todavía faltan entregar su trabajo, falta una hora, acuérdense, para cerrar, ¿ya? Voy a tomar asistencia a todos los que están por, por alguna consideración en el trabajo final. Entonces aquí los tengo anotados, son creo que 19 presentes.
Bien, señores. Listo, señores. ¿Alguna otra consulta? Si no, para ya cerrar y ponerme a revisar sus trabajos. ¿Ninguna? Bien. Entonces, señores, nos vemos la próxima semana, jueves. Profesor, Sí, ¿me escucha? ¿Hasta qué hora se envía el trabajo final? hasta la 1. Ah, ¿El no, el jueves? trabajo final. Usted me está hablando del trabajo final. Ajá, el envío del trabajo final. A las Sí, 7 de la mañana. el trabajo final sería hasta el miércoles, ¿no? Para que ya todos amanezcan y el jueves a las 7 de la mañana ya está ahí listo el trabajo. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? Profesor, también habrá sustentación, ¿verdad? Sí, como les dije, si es que no puedo, les confirmo el martes a más tardar. Ya, es que yo trabajo acá en la línea 2 en una obra, entonces jueves sí estoy comprometido, pero si logro liberarme, ya puedo estar con ustedes, ¿no? De 7 a 10. ¿Ya? Entonces, Ok, profesor. así sería, entonces el jueves de 7 a 10 en principio, ¿no? Como está programado. Sí, la exposición de su trabajo y la entrega, ¿no? La entrega virtual del trabajo en forma grupal. Listo, señores. Entonces nos estamos viendo, son 6 grupos, me parecen. Serían 20 minutos para cada grupo. Bien. Sí, ya tomé la asistencia a todos los que estaban presentes. A todos los que están acá. A ver. Brian. A ver. Ya lo voy a copiar acá porque usted no estaba. Ya está. Pérez, sí estás. Pero a ver. No está, creo. Ya. Listo. Listo, señores. Yo me quedo acá calificando sus trabajos. Y si tienen algún problema, me van avisando. ¿Ya? Listo, señores. Hasta el próximo jueves. Cuídense. Un fuerte abrazo.